La caída de los espíritus de la oscuridad. Rudolf Steiner. GA 177. Conferencia 8 Abstracción y Realidad. Dornach, 13, X, 1917. De lo que dije ayer, habrán recogido que, en el momento actual, debemos llegar a comprender la distinción entre el pensamiento abstracto y puramente intelectual, y el pensamiento que se basa en la realidad, para poder luego relacionar nuestro pensamiento con la realidad. La tendencia natural es hacer que nuestro pensamiento sea incontrovertible, tan libre de contradicciones como podamos hacerlo. Pero el mundo está lleno de contradicciones, y si realmente queremos comprender la realidad, no podemos lanzar una forma general y estándar de pensamiento como una red sobre todo para poder entenderlo. Tenemos que considerar todo de forma individual. El mayor defecto y deficiencia de nuestro tiempo es que las personas están literalmente inclinadas a pensar en abstracciones. Esto los aleja de la realidad. Ahora llegamos a la aplicación de esto a la realidad misma. Por favor, consideren esto cuidadosamente. Voy a decir algo bastante extraño, porque tengo que aplicar un pensamiento poco realista a la realidad. El pensamiento poco realista es, por supuesto, también, parte de la realidad. El pensamiento poco realista que se ha desarrollado durante los últimos 3 o 4 siglos, y el hecho de que, como tal, se ha convertido en parte de la realidad en la vida humana, ha dado como resultado una estructura irreal que siempre es contradictoria. La gente está haciendo bien, se podría decir, con respecto al mundo físico y material, porque el mundo físico los ignora, y por lo tanto pueden tener tantas ideas erróneas como deseen. Esto los convierte, perdonando la forma paradójica de poner esto, en cabras que siguen chocando contra la pared de ladrillo de la realidad con sus cuernos, en su insistencia de pensar en el mundo físico en términos abstractos. Podemos ver esto con muchas ideologías, siguen chocando contra la pared de ladrillos de la realidad. Y, a veces son tan tercas como las cabras, estas ideologías. Sin embargo, la situación es diferente cuando se trata de la vida social y política. Aquí los pensamientos humanos de cada individuo entran dentro de la estructura social. No nos topamos con una realidad que no cederá, en este caso, nosotros creamos la realidad. Y si esto continúa durante unos pocos cientos de años, la realidad será lo que ustedes pueden esperar que sea, estará llena de contradicciones. La realidad misma llega a la realización en estructuras que no tienen el poder de la realidad en ellas. Como resultado hay trastornos como la actual guerra catastrófica. Aquí tienen la conexión entre la vida interior de las personas que vivieron en una época particular y los eventos físicos externos de una época que se produce un poco más tarde. Siempre es la situación que todo lo que emerge en el mundo físico ha vivido primero en el espíritu, y esto también se aplica cuando la humanidad está interesada con las cosas que viven primero en los pensamientos humanos y luego en las acciones humanas. Y podemos ver cómo el pensamiento abstracto ha penetrado en la realidad si observamos el momento actual en el que esto se manifiesta en su forma verdadera, es decir, en este caso en su forma falsa, que es su forma verdadera. La realidad es en muchas formas vista de manera abstracta. La gente la mira como si estuviera viendo al conjurador del que hablé ayer y los pesos que no tienen peso, con el conjurador comportándose como si pesara muchos kilogramos. La característica más significativa de muchos de los conceptos sostenidos hoy es su pobreza. A la gente le gusta tomar las cosas con calma hoy, como lo he dicho muchas veces, y quieren que sus conceptos sean lo más directos posible. Esto, sin embargo, los hace bastante limitados. Ahora bien, los conceptos limitados resultan adecuados cuando se trata de los aspectos superficiales del mundo físico, la mera superficie de ese mundo, que es lo único que las personas modernas quieren considerar, a pesar de todos los avances. En los últimos tiempos se han hecho descubrimientos magníficos sobre los fenómenos físicos, pero los conceptos utilizados para explorarlos son relativamente limitados. El deseo de conceptos limitados, o conceptos de contenido limitado, también se ha deslizado en todo el pensamiento filosófico e ideológico. Hoy vemos filósofos que, literalmente están deseando conceptos tan limitados. Los conceptos más limitados, prácticamente sin contenido, se lanzan una y otra vez. A menudo son bastante pretenciosos, pero no contienen nada que tenga un peso real. Las ideas más utilizadas en la actualidad son lo eterno, el infinito, unidad, lo significativo en comparación con lo insignificante, general, particular, etc. A la gente le gusta hacer banderines con estos conceptos, cuanto más abstractos, mejor. Esto crea una situación peculiar con respecto a la realidad. La gente ya no ve la realidad viviente en nada, y pierde todo sentimiento por lo que la realidad realmente tiene para ofrecer. Simplemente observen la situación actual y encontrarán esto en todas partes. Permítanme contarles algo que es realmente preocupante. Un filósofo actual ha estado considerando la cuestión de si es posible tener una opinión sobre el periodo de tiempo durante el cual continuará esta guerra.
Es una pregunta vital, creo que estarán de acuerdo, pero es una pregunta que debe resolverse utilizando conceptos reales que tengan contenido y estén llenos de vida. No puede decidirse mediante el uso de ideas abstractas, generalizadas sobre el mundo y la temporalidad, general y particular, etc. Este tipo de filosofar generalizado no nos llevará a ninguna parte con respecto a las cuestiones concretas. El filósofo en cuestión descubrió, como mucha gente encuentra, que no importa si la guerra continúa por mucho tiempo, ya que esta será la única manera de lograr la paz permanente, como la llaman, y que podamos tener un paraíso en la tierra. Ustedes recordarán, yo comparé esto con la idea de que la mejor manera de asegurarse de que no se rompa más vajilla en el hogar es romper toda la vajilla en primer lugar. Esta es más o menos la conclusión a la que llegan las personas que dicen que la guerra debe continuar hasta que haya una perspectiva de paz permanente. Por lo tanto, el filósofo aplicó su ideología a la pregunta, una ideología que, en su opinión, trata con las ideas más sublimes, que en nuestro tiempo significa las más abstractas. ¿Y qué dijo? Lo crean o no, dijo, comparado con la eternidad que se necesita para crear condiciones satisfactorias para la humanidad, ¿qué importa si unas pocas toneladas más de materia orgánica perecen en los campos de batalla? ¿Qué son unas pocas toneladas de materia orgánica comparadas con la vida eterna, con la evolución humana? Esos son los logros del pensamiento abstracto cuando se dirige hacia la realidad. Y debemos llamar la atención de la gente sobre lo horrible que es esto, porque no lo sienten por sí mismos. Solo podemos estar en constante asombro de cómo estas cosas escapan a la atención y fallan en dar muchas razones para pensar. Fundamentalmente, hablando, tales ideas son parte del deseo actual de ideologías. Esto ha dado lugar a las más abstractas de las ideas abstractas que, sin embargo, solo pueden aplicarse al mundo mineral inorgánico muerto. Si los filósofos aplican tales ideas no solo a la esfera de la vida, sino también a la del alma y el espíritu, es de esperar que lleguen a este tipo de conclusión. En el ámbito de la materia muerta, los seres humanos, por supuesto, tienen que aplicar el principio, que son tantos y tantos kilos de peso de material en comparación con lo que será el resultado final. Sería imposible hacer cualquier edificio, por ejemplo, si estuviéramos obligados a dejar todo intacto. Sin embargo, no debemos aplicar a la vida humana lo que se aplica solo en el mundo inorgánico sin vida. Los conceptos desarrollados en la ciencia moderna se aplican solo al mundo inorgánico, pero las personas están todo el tiempo aplicándolos en todas partes, y el problema es que nadie se da cuenta. Las opiniones del tipo que la guerra no debería terminar hasta que no exista la posibilidad mencionada anteriormente, dicen exactamente lo que el filósofo expresó de manera tan brutal, aunque le parecería que lo expresó de una manera muy superior. Otros simplemente se sienten avergonzados por decir tales cosas, pero el filósofo esconde la brutalidad detrás de hermosas palabras. Sí, él pone las cosas de una manera muy superior, haciendo malabares con ideas como la eternidad y la temporalidad, el ser humano evolucionando para siempre, la realidad transitoria y temporal de tantas toneladas de materia orgánica, pero ignora el hecho de que la eternidad, el infinito, vive en cada ser humano, y que cada ser humano vale tanto como todo el mundo inorgánico tomado en conjunto. Estas cosas también proporcionan el trasfondo de las formas que ahora buscamos desarrollar aquí en esta colina. Pues también el arte se ha visto atrapado gradualmente en una ideología sin peso y sin realidad. Tenemos que llegar a la verdadera naturaleza de las cosas de nuevo, y esto solo es posible si llegamos al espíritu. Por lo tanto, necesitamos formas diferentes de las que generalmente se ven en el mundo del arte actual. En otras palabras, nuestra época debe volver a ser creativa y hacerlo desde el espíritu. Esto va en contra de lo establecido con muchas personas hoy en día. Pero traten de comprender el enorme punto hasta el cual nuestra ideología entera ha entrado gradualmente en la esfera sin vida, porque solo ha sido considerada esa esfera. Observen los edificios y otras obras de arte producidas en el siglo XIX. De verdad, todo lo que uno obtiene son viejos estilos repetidos una y otra vez. La gente ha construido en el estilo clásico, el Renacimiento y el estilo gótico, siempre algo que ya no está vivo. No han podido trabajar con los elementos que viven en el presente. Esto es lo que debemos lograr, esto creará un espíritu completamente nuevo. Implicará muchos sacrificios. Pero algo así como la casa que se ha construido fuera que tiene nuevas formas creadas a partir del concreto en sí, es un esfuerzo pionero. Y no solo importa que estas formas hayan sido pensadas, sino también que se brindó la oportunidad de producir tal edificio. Estas cosas deben ser consideradas y se les debe dar todo su peso, de lo contrario no puede haber una comprensión de lo que pretendemos crear en esta colina. La naturaleza del todo es tal que las formas que ahora surgen aquí, se contradicen y están en total conflicto con las formas creadas en el resto del mundo hoy. Para entender el tiempo presente, esta frase ha sido como un hilo que se extiende a través de todo lo que yo les he estado diciendo desde mi regreso. Sin embargo,
significa que, en lugar de hacer con calma, tenemos que esforzarnos mucho, esfuerzo del pensar, esfuerzo del sentir, esfuerzo de la voluntad, de experimentar, en el deseo de comprender el tiempo presente. Y debemos tener el valor de romper completamente con algunas de las cosas que pertenecen al pasado. Hablando, fundamentalmente, las personas que hoy se consideran más iluminadas a menudo trabajan con ideas antiguas, sin saber realmente cómo usarlas para un buen propósito. Permítanme darles un ejemplo. Estoy seguro de que aquí también, en Suiza, habrán escuchado y leído mucho sobre un libro que, sin duda, también ocupó un lugar privilegiado en los escaparates de las librerías locales, ya que ha dejado una profunda impresión en la actualidad. Me complace especialmente poder hablar de algo que proviene de nuestros amigos y no solo de nuestros enemigos, para que nadie piense que hay un sesgo personal. El libro sobre el Estado como forma de vida, fue escrito por el escritor escandinavo Rudolf Heijen III, uno de los pocos que ha mostrado interés en mis escritos y los ha comentado de manera positiva. Así, que creo que será obvio que no hay un sesgo personal en lo que voy a decir sobre este libro, pero creo que es algo que hay que decir. El libro es un buen ejemplo de las ideas inapropiadas que las personas tienen en el tiempo presente. Se intenta ver al Estado como un organismo. Este es el tipo de cosas que las personas hacen cuando usan las ideas actuales de nuestro tiempo para captar cualquier cosa que deba ser captada en mente y espíritu. Es bueno poder decir que este es un individuo erudito, académico y verdaderamente profundo, alguien a quien no podemos elogiar lo suficiente, pero al mismo tiempo vamos a mostrar la verdadera naturaleza de la idea completamente inapropiada en la que se basa el libro. Este es el tipo de contradicción en la que nos encontramos todo el tiempo. La vida está llena de contradicciones. Las ideas abstractas e incontrovertibles no servirán si queremos apoderarnos de la vida. No debemos pensar de inmediato que alguien contra quien tenemos que luchar es un idiota. Es también posible ver a alguien con quien tenemos que luchar como el más erudito, más minucioso, como de hecho es el caso con el autor de cuyo trabajo estoy hablando. Lo que Heijen está haciendo es bastante similar a lo que el Suabio, ahora no sé cómo llamarlo, el erudito de Suabia o el ministro de Estado austríaco, ya que él fue ambos, Schäufele IV. Schäufele en su día hizo un intento exhaustivo de ver al Estado como un organismo y a los ciudadanos individuales como las células de este organismo. Hermann Bahr, he hablado de él antes. Escribió una refutación del libro de Schäufele. El título del libro era Die Ausweglosigkeit der Sozialdemokratie, se traduce como Socialdemocracia, una perspectiva. La refutación se tituló Die Einsichtlosigkeit des Herrn Schäufele, traducido como La falta de visión del señor Schäufele, un pequeño libro brillante. Él lo llamó así un poco desde cierta maldad en una conferencia reciente. Así todo es un trabajo bastante brillante, escrito en su juventud. Schäufele, por lo tanto, hizo algo parecido a lo que Heijen está haciendo ahora. Heijen también está tratando de presentar a cada estado como un organismo, con los ciudadanos individuales como sus células. Por supuesto, sabemos algunas cosas sobre la forma en que funcionan las células en un organismo y sobre las leyes que pertenecen a un organismo, y esto se transfiere bastante bien a un estado. A la gente le gusta usar tales comparaciones en áreas en las que sus mentes no pueden penetrar. Bueno, el método de comparación se puede aplicar a cualquier cosa. Si lo desean, puedo desarrollar fácilmente una pequeña ciencia completa basada en la comparación entre un enjambre de langostas y un contrabajo. Pueden comparar cualquier cosa en el mundo, y las comparaciones siempre resultarán fructíferas. Pero el hecho de que podamos hacer comparaciones ciertamente no significa que estemos tratando con la realidad para hacerlas. Es especialmente importante tener un tremendo sentido de la realidad al crear analogías, de lo contrario no funcionarán. Cuando creamos una analogía, podemos encontrarnos en la situación que algunas personas experimentan como un destino difícil en los días de su juventud, cuando, perdónenme, nos enamoramos instantáneamente de la analogía que hemos creado. Las analogías que vienen a la mente y son realmente obvias tienen el inconveniente de que nos enamoramos de ellas. Esto tiene su consecuencia, sin embargo, porque nos volvemos ciegos ante cualquier argumento en contra de las conclusiones que pueden extraerse de la analogía. Y debo decir que, cuando leí el libro de Heijen, me di cuenta, tan pronto como lo consideré a la luz de la realidad, que se ha escrito en este momento, durante esta guerra. Escribir tal libro sobre el Estado como organismo me parecía totalmente irrealista. Solo necesitan mirar un poco a su alrededor y se darán cuenta, incluso si no es así literalmente, de que las guerras se libran de tal manera que son cortados pedazos de los estados que están en combate, y un pedazo se pone aquí y otro ahí, los pedazos se cortan y se ponen en otro lugar. Este aspecto de la guerra sí importa, al menos para mucha gente. Ahora, si comparáramos los estados con los organismos, deberíamos al menos intentar y tomar la analogía hasta el punto de que uno también podría cortar fragmentos de un organismo y dárselos a un organismo vecino.
Esto es algo que las personas deberían darse cuenta, pero no lo hacen, porque se han enamorado de la analogía. Hay muchos otros ejemplos que podría dar, y estos probablemente les divertirían mucho y les harían reír con ganas, y entonces ya no considerarían que la persona involucrada es tan erudita como yo lo considero. De hecho, considero que es muy erudito y verdaderamente profundo. ¿Cómo puede suceder que alguien pueda ser erudito y, sin embargo, construir todo un sistema con una idea completamente inapropiada? Bueno, ya ven, la razón es que la analogía creada por Keynes es correcta. Ahora dirán que ya no saben qué camino tomar. Primero les digo que la analogía es completamente inapropiada y luego les digo que es correcta. Bueno, al decir que es correcto, quise decir que ciertamente se puede hacer. Lo que importa, sin embargo, es lo que estamos comparando. Siempre hay dos cosas en una analogía, en el caso de Keynes, el estado y el organismo. Las cosas siempre deben ser presentadas de acuerdo con su verdadera naturaleza. El estado existe y el organismo también existe. Ninguno de ellos puede estar equivocado, solo la forma en que se unen es incorrecta. El punto es que lo que está sucediendo en la Tierra ciertamente puede compararse con un organismo. Los eventos políticos en la Tierra se pueden comparar a un organismo, pero no debemos comparar el Estado con un organismo. Si comparamos el Estado con un organismo, esto convierte a los seres humanos individuales en células, lo que es simplemente una tontería, ya que no nos llevará a ninguna parte. Sin embargo, es posible comparar la vida política y social en la Tierra con un organismo, pero es toda la Tierra la que debe compararse con el organismo. Tan pronto como comparamos la Tierra entera, es decir, los eventos humanos en toda la Tierra, con un organismo, y los diferentes estados, no las personas, con diferentes tipos de células, la analogía es cierta y es válida. Si toman esto como su base y luego observan cómo los estados individuales se relacionan entre sí, tendrán algo similar a las células que forman los diferentes sistemas en el organismo. Lo que importa, por lo tanto, es que apliquemos cualquier analogía que hayamos elegido para crear, en el nivel correcto. El error de Keynes, y también el de Schaeffler, fue comparar un estado individual con todo el organismo, cuando en realidad solo puede compararse con una célula completamente desarrollada. La vida en la Tierra como un todo puede compararse con un organismo, y luego la comparación resultará fructífera. Creo que estarán de acuerdo en que las células del organismo no pasan de una a la otra como lo hace la gente en un país. Las células se unen, son vecinas, y esto también se aplica a los estados individuales, que de hecho son como células en el organismo total de la vida en la Tierra. Bien pueden sentir que falta algo en lo que he estado diciendo. Si su sentido de la precisión pedante, y esto también tiene su justificación, comienza a agitarse en sus corazones cuando digo estas cosas, sin duda dirán que debo darles pruebas de que la vida de toda la Tierra debe compararse con el organismo y un estado individual con una célula. Bueno, la prueba del pudín está en comer, no radica en las deliberaciones abstractas a las que siempre podemos entrar, sino en llevar el pensamiento a su conclusión. Si lo hacen con respecto a la idea de Keynes, siempre encontrarán que no puede llevarse a su conclusión. Seguirán corriendo hacia una pared de ladrillos, y tendrán que convertirte en una cabra, de lo contrario no pueden llevarlo a su conclusión. Sin embargo, si llevan el pensamiento a su conclusión para la vida de toda la Tierra, encontrará que funciona, que obtienen información útil y que constituye un buen principio regulativo. Llegarán a comprender muchas cosas, incluso más de lo que ya les he indicado. Las personas son abstraccionistas hoy, y uno tiene ganas de decir que, si tienen una docena de personas, 13 de ellas pensarían de la siguiente manera: sé que las cifras no encajan, pero la situación real es tal que hoy en día es prácticamente cierta. Si ustedes analizan el caso en el que Keynes compara el estado individual con un organismo, y si nosotros lo estamos contrarrestando al decir que en realidad uno debe comparar la vida política y social de todo el mundo con un organismo, estas 13 personas de una docena creerán que la analogía es válida para todos los tiempos. Porque si alguien establece una teoría sobre el Estado, entonces esta teoría debe aplicarse en la actualidad, en la época romana, e incluso en la época egipcia y babilónica, porque un Estado es un Estado. Las personas se basan en conceptos hoy, no en la realidad. Pero en verdad así no es como son las cosas. En este sentido, también la humanidad está atravesando un proceso de evolución. La analogía que he dado solo es válida a partir del siglo XVI, antes de eso, el globo no era un todo coherente, solo se ha convertido en un conjunto político coherente desde entonces. América, el hemisferio occidental, simplemente no existía para ninguna vida política que pudiera haber sido un todo coherente. Al crear una analogía adecuada, también verán inmediatamente la tremenda ruptura que existe entre la vida más reciente y la vida en el pasado. Las percepciones basadas en la realidad siempre dan frutos, en comparación con los conceptos que no se basan en la realidad, que son estériles y no dan frutos.
Cada visión basada en la realidad nos lleva un paso más allá. Ganamos más que su contenido inmediato y nos hace avanzar, en el mundo real. Esto es lo que es tan importante, es en lo que debemos concentrarnos. Los conceptos abstractos son así, los tenemos, pero la realidad está fuera y no le importa nada este concepto abstracto. Los conceptos basados en la realidad mantienen dentro de ellos toda la vida interna activa que también está ahí afuera, la vida que murmura y se agita 6, en cada parte del mundo real ahí, afuera. Las personas se sienten incómodas por esto. Quieren que sus conceptos sean lo más silenciosos e incolores posible, y temen que se mareen si sus conceptos tienen vida interior. Los conceptos sin vida interior tienen la desventaja de que la realidad puede estar frente a nuestros ojos y, sin embargo, no vemos el elemento más importante en ella. La realidad también está llena de conceptos e ideas. Es realmente cierto lo que dije aquí hace unos días, la vida elemental continúa ahí afuera, y está llena de conceptos e ideas. También dije que las ideas abstractas son meros cadáveres de ideas. Puede suceder que las personas a las que solo les gustan los cadáveres de ideas hablen y piensen en ellas, mientras que la realidad llega a conclusiones muy diferentes, permite que los eventos tomen un curso completamente diferente de cualquier cosa que las mentes humanas puedan proponer. Durante 3 años hemos estado atrapados en terribles eventos que nos pueden enseñar mucho, sin embargo, debemos estar despiertos en los siguientes eventos y no dormir. Realmente es algo para admirar, hablando negativamente, que tantas personas todavía estén dormidas ante la realidad de estos terribles eventos y aún no se hayan dado cuenta de que eventos que nunca antes habían ocurrido en el mundo. La evolución de la humanidad exige que desarrollemos nuevas ideas, que tampoco han existido antes. Permítanme poner esto más exactamente en forma simbólica. Ciertamente podemos decir que algunos individuos tenían la idea de que esta guerra se avecinaba y podrían haberla tenido durante muchos años. En términos generales, se puede decir sin embargo que, con la excepción de ciertos grupos en el mundo angloamericano, la guerra fue completamente inesperada. Con los que tuvieron una idea de su venida, la idea a veces tomaba una forma muy extraña. Una idea, que se pudo encontrar una y otra vez, provino de economistas y políticos que eran pensadores profundos. Les aseguro que no estoy siendo irónico, me tomo esto en serio, y estuvo basada en deducciones cuidadosas hechas con referencia a ciertos eventos. Estas personas procedieron de una manera muy científica, combinando, abstrayendo y haciendo todo tipo de síntesis, y finalmente llegaron a una idea con la que realmente nos encontramos durante mucho tiempo, incluso en el momento en que estalló la guerra. Era a la luz de la situación mundial, actual, de los factores económicos y de la situación comercial, que esta guerra no podría continuar por más de 4 o 6 meses. Esta era una verdad totalmente apoyada por evidencia objetiva. Y las razones dadas estaban lejos de ser estúpidas, eran razones perfectamente buenas. Pero, ¿cómo se compara la realidad con todo el tejido de razones reunidas por esos inteligentes economistas? Bueno, pueden ver lo que está pasando en la realidad. ¿Cuál es el punto? Pregúntense, cuando surge tal situación. El punto es que debemos sacar las conclusiones correctas de tal situación, para que la guerra realmente nos enseñe algo. ¿Cuál es la única conclusión posible de lo que he dado como un símbolo? Ustedes ven, simplemente dado un caso evidente, podría contarles acerca de muchos otros puntos de vista similares que también han fracasado, por decirlo suavemente, de los eventos reales que han ocurrido en los últimos 3 años. ¿Cuál es, entonces, la única conclusión real? Es que todo lo que arrojó conclusiones erróneas debe arrojarse por la borda y debemos decirnos, nuestro pensamiento se ha separado de la realidad, hemos desarrollado un sistema de ideas y luego aplicamos este sistema, abstracto e irreal, a la realidad, lo que hizo que la realidad se volviera falsa. Por lo tanto, debemos romper con las premisas en las que se basó nuestra conclusión aparente, porque esta conclusión destruye el mundo real. Uno puede hacer un punto fuerte al decir estas cosas a las personas hoy en día, pero si también lo tomarán como un punto fuerte es otra pregunta. Algo que era tan inteligente, como la idea de los políticos sobre la posible duración de la guerra, de nuevo no estoy siendo irónico, fueron las razones dadas por un grupo ilustrado de médicos cuando se construyeron los primeros ferrocarriles en Europa Central. Hablando sobre la base del conocimiento médico en ese momento, no solo un excéntrico sino todo un grupo de médicos, he hablado de esto antes, dijo que los ferrocarriles no deberían construirse porque el sistema nervioso humano no podría hacer frente a ellos. Esto está en el registro histórico, ocurrió en 1838. No hace mucho tiempo, por lo tanto, la opinión profesional era que los ferrocarriles no deberían construirse. Si acaso la gente debía construir ferrocarriles después de todo, como dice el documento, altas cercas deben colocarse a ambos lados de las vías, para que los agricultores no vean pasar los trenes y sufran una conmoción cerebral como resultado. Sí, es fácil reírse después,
cuando la realidad ha ignorado tales argumentos. La gente se ríe de eso después, pero hay algunos espíritus elementales que se ríen de la locura humana cuando se está cometiendo, o incluso antes de que los científicos piensen en ideas tan absurdas. Debemos romper con cualquier cosa donde lo contrario haya resultado ser cierto. La realidad contradice la teoría, y la vida de los últimos 3 años, como lo ha sido en todo el mundo, es la contradicción que llega a realizarse. Debemos dar una nueva mirada a los eventos, porque el momento actual nos está desafiando a hacer una revisión radical de nuestros puntos de vista. En realidad, es difícil llevar este pensamiento a su conclusión una vez que se ha iniciado. La humanidad no es hoy suficientemente libre para permitir que estos pensamientos lleguen a su conclusión. Cualquiera que tenga un sentido de la realidad, de lo que realmente sucede a nuestro alrededor, puede ver, por supuesto, que las conclusiones están siendo extraídas en el mundo real exterior. Es solo que la gente no entenderá esto, desde dentro de sus cabezas. Hay una enorme diferencia a este respecto entre Occidente y Oriente. El año pasado, discutí la profunda diferencia entre Occidente y Oriente con ustedes desde todo tipo de puntos de vista diferentes 7, señalando, por ejemplo, que Occidente habla principalmente de nacimiento y de reclamación de derechos. Miren las opiniones occidentales, el nacimiento y el origen es la idea principal en la ciencia. Ha dado lugar a la teoría de Darwin sobre el origen de las especies. También podríamos decir, en términos ideológicos, la teoría del nacimiento y el origen, en términos prácticos, la idea de los derechos humanos. En el este, en la vida rusa, que es poco conocida por nosotros, encontramos reflexiones sobre la muerte, sobre la meta humana que se extiende al mundo del espíritu y sobre el concepto de culpa y de pecado en términos de ética práctica. Lean a Soloviev 8, sus obras ya están disponibles. Tales contrastes pueden encontrarse en la mayoría de las áreas, y no captamos la realidad a menos que tomemos una nota completa de ellos. Las emociones, simpatías y antipatías impiden que las personas consideren las cosas que importan. Tan pronto como se despierten simpatías y antipatías, la gente ni siquiera permitirá que la verdad se les acerque. De la misma manera, las personas que se han enamorado de una analogía particular no logran ver las contradicciones. Las personas se aferran a cualquier cosa que aman y la toman como la verdad absoluta, ni siquiera pueden imaginar que lo contrario también puede ser cierto, aunque desde un punto de vista diferente. Consideremos a Occidente, y, específicamente al Occidente angloamericano, ya que el resto en su mayoría repite lo que ellos dicen. ¿Qué punto de vista, o ideal, como a la gente también le gusta llamarlo, es omnipresente, particularmente en el wilsonianismo? Es que todo el mundo debería ser igual a lo que han sido estas naciones occidentales en los últimos siglos. Ellos desarrollaron su propio sistema ideal, llamándolo por diferentes nombres, como democracia y similares, y otras naciones son muy culpables porque no han desarrollado el mismo sistema. Es justo y correcto que el mundo entero adopte su sistema. El punto de vista angloamericano es este: lo que hemos desarrollado, en lo que nos hemos convertido, es correcto para todas las naciones, grandes y pequeñas, crea la situación política correcta y hace feliz a la gente. Así es como deberían estar las cosas en todas partes. Oímos que es proclamado, es el Evangelio de Occidente. Nadie siquiera considera que tales cosas son solo relativas y que se desarrollan principalmente sobre la base de las emociones y no, como la gente cree, del sentido puro y la razón. Tengan cuidado, por supuesto, de no apretar demasiado estas palabras, ya que exprimir hasta lo último de una palabra es algo que a menudo lleva a malentendidos en la actualidad. La gente podría pensar, por ejemplo, que quiero atacar al pueblo estadounidense, o al pueblo angloamericano, cuando hablo de wilsonianismo y georgianismo. Esto no es en absoluto el caso. Lo llamo deliberadamente wilsonismo porque quiero decir algo muy específico. Pero lejos de mí significar algo que, simplemente podríamos llamar americanismo. Este es otro caso donde uno tiene que concentrarse en la situación real. Algunas de las diatribas que provinieron del señor Wilson 9, en los últimos tiempos ni siquiera se originaron en suelo estadounidense. Ni siquiera podemos hacerle al señor Wilson el honor de llamar originales a sus diatribas. No tienen valor y son falsas, y ni siquiera son completamente originales. Lo extraño es que un escritor en Berlín, alguien con considerable perspicacia, ha escrito artículos que eran wilsonianos sin ser Wilson. Los hizo bastante bien, estos artículos, aunque no en Alemania. Los hizo bien en el Congreso americano y los encuentran incluidos, página por página, en las actas del Congreso, porque fueron leídos en las reuniones del Congreso. Algunas de las diatribas más recientes de Wilson se pueden encontrar en esas páginas. Algunas de las fabricaciones que Wilson produce contra Europa Central tienen su origen ahí. Así que ni siquiera son originales. Podría ser bastante interesante, una broma,
De hecho, cuando los historiadores futuros miren las actas del Congreso de los Estados Unidos y descubran que hubo un momento en que esos caballeros decidieron no presentar sus propias ideas brillantes, sino leer los artículos del escritor en Berlín, y esas páginas se incluyeron en sus actas, con actas del Congreso americano escritas en la portada. Lo que realmente nos interesa, sin embargo, es la razón por la cual a los estadounidenses les gustaron esos artículos. Bueno, es porque realmente dicen que uno puede sentirse perfectamente cómodo, en una silla que ha ocupado durante siglos y donde ahora puede sentarse y decirle al mundo, todos deben sentarse en sillas como esta, y todo estará bien. Esto es lo que obtienen en el oeste. Oriente, Rusia, también ha llegado a una conclusión, pero no a modo de concepto. La gente ahí todavía no es teórica, porque tienen su realidad. La conclusión que han sacado es diferente. Nunca soñaron con decir, lo que hemos estado haciendo durante siglos ahora debe ser la salvación de todo el mundo. Queremos que la gente sea igual que nosotros. Habría sido posible encontrar una palabra bonita para lo que ha estado sucediendo durante siglos en Rusia. Las palabras bonitas siempre se pueden encontrar, incluso si la realidad es tan horrible como puedan imaginar. Si pagan por ello con dinero estadounidense, solo les costará unos cuantos dólares y podrán reinterpretar las más doradas de las ideas como ideales éticos. Esto, sin embargo, no es lo que sucedió en el este, ya que ahí se llegó a una conclusión real. La gente no dijo, el mundo debería aceptar ahora lo que hemos tenido hasta ahora. En cambio, se sacó la conclusión real que mencioné anteriormente, que las premisas no tienen que ser correctas. Algo se ha puesto en movimiento, aunque aún está lejos de lo que será un día. Pero esto no nos concierne, no quiero expresar una opinión sobre uno u otro, solo quiero mostrar cuán grande es el contraste. Si consideran el contraste, obtienen una imagen colosal de la realidad entre Occidente, donde la gente confía en cualquier cosa que tenga que ver con su pasado, y el este, donde la gente ha roto con todo lo que fue su pasado. Si consideran esto, no están lejos de las causas reales del conflicto actual, tampoco estarán lejos de otra cosa a la que he llamado la atención antes. 10. La guerra es en realidad una guerra entre Occidente y Oriente. El medio simplemente está siendo convertido en polvo entre los dos, simplemente porque Occidente y Oriente no pueden llegar a un acuerdo. El medio está sufriendo debido al desacuerdo entre Occidente y Oriente. Pero, ¿alguien quiere prestar atención a una verdad tan colosal? Los acontecimientos de marzo de 1917-11, arrojaron una luz sobre el enorme contraste entre Occidente y Oriente. El año pasado tuvimos las ideologías de Occidente y Oriente escritas en esta pizarra 12. La historia del mundo nos ha estado enseñando desde marzo de este año. Y la humanidad tendrá que aprender, y llegar a comprender. Si no lo hacen, llegarán tiempos bastante diferentes, incluso más difíciles. No se trata de saber las cosas en un sentido abstracto, sino, sobre todo, de pedir un cambio de caminos, de hacer un esfuerzo. Los viejos caminos fáciles deben irse, y un enfoque espiritual debe ser visto como el correcto. Y se debe hacer un esfuerzo para encontrar energías a través de la ciencia espiritual, no el tipo de mera satisfacción en que la gente dice, ¿no fue tan agradable? Me siento muy bien. Y flotar en la nube coco-tierra, donde ellos regularmente se van a dormir satisfechos por la armonía que existe en el mundo y el amor a la humanidad que está tan extendido. Esto fue muy importante en el empeño de la sociedad, encabezada por la señora Besant 13. Muchos de ustedes recordarán las muchas protestas que hice contra la preciosa dulzura y la luz que se encontraban particularmente en la sociedad teosófica. Altos ideales fueron repartidos liberal e internacionalmente en los tonos más dulces. Todo lo que escucharon fue hermandad general, amor a la humanidad. No podría estar de acuerdo con esto. Buscábamos un conocimiento real y concreto sobre lo que sucedía en el mundo. Recordarán la analogía que he usado a menudo, que esta dulzura y amor general me parecieron personas que siguen alimentando la estufa que se supone debe calentar la habitación. Querida estufa, es tu deber general de estufa calentar la habitación, así que por favor caliéntala. Todos los tíos y tías, me pareció a mí, estaban presentando la suma total de la teosofía en aquellos días, con dulces palabras de amor por la humanidad. Mi respuesta en ese momento fue, tienen que poner carbón en la estufa, poner madera y encender el fuego. Y si están involucrados en un movimiento espiritual, deben traer ideas reales y concretas, de lo contrario, continuarán año tras año con dulces palabras sobre el amor general a la humanidad. Este amor general de la humanidad se ha mostrado realmente de una manera muy bonita en la señora Besant, la figura principal en el movimiento teosófico. Por supuesto, es más un esfuerzo tratar con la realidad que hace Goffres en términos generales sobre la armonía mundial, sobre cómo el alma individual está en armonía con el mundo, sobre la armonía en el amor general de la humanidad. La antroposofía no existe para enviar a la gente a dormir, sino para despertarlos completamente.
Vivimos en un momento en que es necesario que las personas se despierten.